Soy Isa García y los invito mañana jueves en el Instituto Siete Colinas a que vengan a una conferencia muy importante que voy a dar sobre qué debe hacer el musulmán en momentos de confusión y ciertas herramientas que tenemos que tener los musulmanes y sobre todo los jóvenes para evitar movimientos de radicalización, para que aquellos que tratan de utilizar la violencia en nombre del Islam no puedan captar a nuestros jóvenes. Muy importante, los invito mañana 8 de la noche, Siete Colinas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Y Allah Azza wa Jal nos creó para adorarle. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. No he creado a los genios y a los seres humanos sino para que nos adoren. Y la piedra fundamental de la adoración a Allah es el Tawhid, la unicidad. Y luego de ese primer objetivo de nuestro din, que es la unicidad de Allah, el segundo principio fundamental de nuestro din es la unidad de nuestra umma. Allah Azza wa Jal nos creó para que seamos una única umma. Somos la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenemos un solo Señor y seguimos todos a un único profeta. Eso es lo que significa nuestra shahada, que creemos en un solo Señor y que todos seguimos a un único profeta. Y eso es lo que nosotros deberíamos sentir en nuestro corazón hacia nuestra umma, como deberíamos sentir de apego a la unidad de nuestra umma. Si miramos en el ejemplo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando por primera vez en la historia del Islam emigra un grupo de musulmanes hacia otro grupo de musulmanes que los acogen, los muhajirin y los ansar, lo primero que hace Muhammad sallallahu alaihi wasallam es hermanar entre los muhajirin y los ansar, para que haya una unidad y haya hermandad en esa comunidad. Y cualquier acto de separación, de discriminación dentro de la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam era inmediatamente observado y corregido. Todos eran iguales y todos formaban parte de la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de la umma del Islam. Y en una situación, uno de los sahabas, de los que eran los primeros musulmanes, de Quraysh, de los árabes puros, vio a uno de los nuevos musulmanes, que no era de origen árabe, era de tez oscura, y le habló de forma despectiva por su origen, y le dijo: tú eres hijo de una negra. Muhammad sallallahu alaihi wasallam no fue tolerante con ese acto de discriminación, porque separaba y desunía la umma. Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam inmediatamente lo llamó y le dijo: innaka imrin fika jahiliya. Tú eres una persona a la que todavía hay resabios de ignorancia, de pensamiento preislámico, preislámico, porque en el Islam no hay diferencia entre nosotros. En el Islam somos todos una única umma, un único cuerpo. La actitud de este sahabi, ¿cuál fue? Inmediatamente corregir, inmediatamente irse a su hermano, pedirle perdón, pedirle disculpas y volver otra vez a la unidad. Y el conocimiento debería darnos unidad, pero lamentablemente a veces podemos ver que cuando las personas estudian algo del din, estudian algo del Corán, estudian algo de la Sunna, lo primero que suelen hacer es ponerse a debatir, a discrepar, a tener diferencias unos con otros. Y esto es muy evidente en una época nueva en la que estamos, en la que los medios de comunicación nos permiten a nosotros hablar y discutir ideas. Puede verse estos días mucho en lo que es el Facebook. Una persona
pone un hadiz y enseguida aparecen un montón de ideas y un montón de personas y se ponen a discutir, y el debate en sí es bueno. Lo que no es bueno y lo que se puede observar es la desunión que hay entre los corazones. Y que la idea principal de quien citó ese hadiz o ese aya era la de aumentar el conocimiento y que eso nos llevara a la unidad. Y el resultado después del debate acalorado en el Facebook, ¿cuál es? La separación incluso de los corazones. Dejando de lado lo que es la hermandad y llegando, en vez de a fortalecer la umma, a dividirla cada vez más. Allah Azza wa Jal nos habla en muchos versículos de la necesidad de la unión de nuestra umma, de permanecer unidos. En un versículo en el Sagrado Corán, Allah Azza wa Jal dice: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Allah Azza wa Jal dice: y obedeced a Allah y a su mensajero y no discrepéis, porque os debilitaríais y seríais derrotados. Allah Azza wa Jal en este versículo nos dice la obediencia absoluta que debemos los musulmanes al Corán y la Sunna. Obedezcan a Allah y obedezcan al mensajero. Y luego dice: y no discrepen, no se separen, no se desunan, porque si se desunen en esta unidad que está basada en la obediencia al Corán y la Sunna, entonces se volverían como umma débiles y serían derrotados. ¿Y quieren una mejor descripción de lo que nos está pasando hoy? De lo que vemos y tenemos que ser críticos de nuestra propia umma. ¿Quieren una explicación? Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué nos sucede como umma todo lo que nos está sucediendo? Porque no cumplimos ninguna de las tres condiciones que están mencionadas en esa aya. No obedecemos a Allah, no obedecemos la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, y en vez de estar unidos, estamos discrepando, separándonos y desuniéndonos todo el tiempo. Y entonces, ¿cómo esperamos tener una umma unida y exitosa, y que no nos pasen todas las pruebas que Allah Azza wa Jal nos está poniendo de debilidad y de alejamiento de la imagen ideal que todos tenemos de lo que debería ser la nación islámica, como la que vemos en la actualidad? Porque no cumplimos ninguna de las tres. No obedecemos al Corán, no seguimos la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam y no estamos unidos. En otro versículo, Allah Azza wa Jal dice: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Allah Azza wa Jal en el Sagrado Corán nos cuenta historia de los pueblos anteriores, de los profetas anteriores, para que aprendamos, para que veamos qué fue lo que llevó a esos pueblos a tener éxito y también a tener fracasos. Cuando seguían a su profeta, ellos tenían éxitos, pero cuando desmentían a su profeta y se dividían entre ellos, alcanzaban el fracaso. Y también venía hacia ellos el castigo de Allah Azza wa Jal. Y evidentemente Allah Azza wa Jal nos pone esos ejemplos para que nosotros aprendamos. Y también para que veamos qué es lo que nos va o nos puede pasar a nosotros si seguimos el ejemplo de las naciones anteriores. Y por eso Allah Azza wa Jal habla a veces en el Sagrado Corán y dice: Sunnatullah. Esa es la tradición de Allah. Si se vuelven a cumplir las mismas condiciones por las cuales fracasaron las ummas anteriores, las naciones anteriores, y nosotros seguimos sus pasos, vamos a tener la misma suerte o el mismo destino que las naciones anteriores. Vamos a ser destruidos. Vamos a sufrir las pruebas de Allah. Y en este versículo Allah Azza wa Jal dice: aquellos que alteraron su religión y formaron sectas, cada una de esas sectas estaba feliz con lo que tenía. En vez de seguir el Corán, seguir la Sunna y estar unidos, ¿qué es lo que hicieron? Alteraron su din. Dejaron de seguir y obedecer el Corán. Dejaron de seguir la Sunna. Y en vez de estar unidos, ¿qué hicieron? Formaron sectas, grupos. Y cada grupo, Allah Azza wa Jal nos dice, cada grupo pensaba que estaba en lo correcto y cada uno de ellos estaba feliz por su lado.
En vez de abogar por la unidad de la umma, cada grupito estaba feliz por su lado. Y Allah Azza wa Jal se dirige al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dice: Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. Tú no eres responsable de quienes dividieron su religión y formaron sectas. Allah se hará cargo de ellos y Él les informará de lo que hacían. Allah Azza wa Jal se dirige al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y dice: tú no eres responsable, oh Muhammad, de aquellos que en vez de mantenerse unidos a la obediencia a Allah y a la obediencia al mensajero, forman grupos y sectas y se separan de lo que es el cuerpo de la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que es Ahl Sunnah wal Jama'ah. Tú no tienes nada que ver con ellos. Y evidentemente, entonces nosotros tenemos que revisarnos a nosotros mismos y ver si estamos siguiendo el Corán y siguiendo la Sunna y manteniéndonos unidos a la umma, o estamos formando grupos y sectas por aquí y por allá. ¿Hacia qué estamos abogando? ¿A qué estamos ayudando? ¿Estamos ayudando a la unidad de la umma o estamos ayudando a que cada vez se formen más grupitos y más sectas y haya más desunión entre nosotros? Y cada mezquita puede mirar dentro de sí misma y cada comunidad, cada ciudad debe mirar dentro de sí misma. ¿Acaso están todos los musulmanes de esta ciudad unidos y siguen todos una única línea, una única orientación, que es el Corán y la Sunna, sin discusión? ¿O está lleno de grupos y los grupos están peleando entre sí y los egos de las personas están viendo a bien quién dirige o quién tiene la razón? Y esto no lo digo porque esté en esta ciudad, porque esto no pasa en esta ciudad, sino porque esto es lo que nos pasa en todo el mundo islámico. En todo el mundo islámico estamos de esa manera. Todas las ciudades y todas las mezquitas están de la misma manera, porque hemos abandonado la guía del Corán y la guía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y esta advertencia que Allah Azza wa Jal hace aquí es muy grave, porque dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam es inocente de esa gente que en vez de unirse y formar un solo grupo de la umma, hace grupos y sectas. Es decir, que Muhammad sallallahu alaihi wasallam no tiene nada que ver con esa gente. La misericordia de Allah está con la unidad, está con el grupo, y no está con la división y la sedición y la formación de grupos y la formación de sectas. Allah Azza wa Jal dice en un versículo: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا أَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Dice: de haber deseado, tu Señor hubiera hecho de la humanidad una comunidad única, pero no dejarán de discrepar a excepción de aquellos a los que Allah tenga misericordia. Allah Azza wa Jalla está hablando de un concepto en este ayah, que es el libre albedrío, la libre decisión. Dice: si Allah hubiera querido, hubiera forzado a toda la umma, no le hubiera dado el libre albedrío, hubiera forzado a toda la umma a tener una única creencia, pero Allah Azza wa Jalla nos regaló el libre albedrío. Dice: y dentro de ese libre albedrío, en el cual viene la revelación y nos ordena, como dijimos, seguir el Corán y la Sunna, dice, la gente va a seguir teniendo discrepancias, separándose, dividiéndose, illa man rahima rabbuk, excepto aquellos con los que Allah tenga misericordia. ¿En dónde está la misericordia de Allah entonces? ¿Con quiénes tiene misericordia Allah? Con los que están unidos, con los que se separan, con los que se desunen, con los que hacen grupos, con los que hacen sectas. Eso no tiene misericordia. Quien quiera traer la misericordia a su hogar, quien quiera traer la misericordia a su mezquita, quien quiera traer la misericordia de Allah a su comunidad y a su umma, debe abogar y luchar por la unidad de los musulmanes y no por la división. Allah Azza wa Jal nos dice en otro versículo del Sagrado Corán: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِن كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. Sujetaos con firmeza juntos a la cuerda de Allah y no os dividáis. Y recordad la gracia de Allah sobre vosotros, que cuando erais enemigos puso amor entre vuestros corazones y os convertisteis por su gracia en hermanos. Allah Azza wa Jalla está diciendo en este versículo que
todos los musulmanes deberíamos sujetarnos al cordel de Allah. ¿Y cuál es la cuerda de Allah? La revelación de Allah, el din de Allah. Aferrarnos al Corán y la Sunna y no dividirnos. Y Allah Azza wa Jalla nos dice: recuerden, cuando las personas estaban al borde de la división y la desunión, y por el amor que Allah Azza wa Jalla puso en el corazón de los musulmanes unos por otros, y los convirtió en hermanos. Entonces lo que nos está diciendo y nos está invitando y llevando este versículo es a que nos aferremos fuertemente al Corán y la Sunna, a la comprensión que del Corán y la Sunna tenían nuestros primeros musulmanes, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, que nos aferremos fuertemente a eso y no nos separemos, no hagamos grupos y divisiones y sectas, y que recordemos que estamos unidos por el amor que Allah Azza wa Jal puso en nuestro corazón de unos por otros, esa hermandad que nos hace musulmanes. Y hasta aquí hemos mencionado versículos del Sagrado Corán, nuestra primera revelación, sobre la necesidad de unirnos y no separarnos. Y vamos a ver cómo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quien es la ejemplificación y mejor interpretación del Corán, nos habla sobre la desunión y el peligro de la desunión y de la discrepancia entre los musulmanes. En un hadiz, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: no participen en desacuerdos que puedan producir discordia en sus corazones. No participen en desacuerdos que puedan producir discordia en sus corazones. Muhammad sallallahu alaihi wasallam con esto nos está diciendo que nosotros podemos agarrar un aya o un hadith o una situación de la vida y podemos tener visiones distintas y podemos debatir sobre cuál es la verdad, pero que la forma de debatir y de discutir y de tratar de llegar juntos a la verdad no puede ser hecha de una manera que va a desunir nuestros corazones, porque el objetivo primario de nosotros es permanecer unidos como una comunidad única. Entonces, si va a haber discusiones o formas de discusión, la cual al final sabemos que van a desunir nuestros corazones, lo que nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam es: no participen de esas discusiones. Si en esas discusiones no se va a observar el adab, la educación, la etiqueta del ikhtilaf, de las diferencias, porque evidentemente entre las personas hay diferencias, pero si no se va a observar la educación y no vamos a permanecer en ese concepto original de que primero somos una umma wahida, una nación única, entonces mejor no entrar en esas discusiones. Abdullah ibn Umar, uno de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo: un día durante el descanso del mediodía recurrí al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam y iba junto con él. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam escuchó a dos hombres que discutían en voz alta y no se ponían de acuerdo sobre el significado de un aya. El profeta sallallahu alaihi wasallam se acercó a ellos y enojado les dijo: antepasados vuestros murieron debido a los desacuerdos que tuvieron sobre las escrituras. Este hadith es muy importante porque Abdullah ibn Umar nos narra cuál fue la actitud del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam al ver a dos personas que discutían no sobre temas de la dunya, sobre temas del din, discutían sobre el significado de un aya. Pero ¿cómo describe Abdullah ibn Umar a estas dos personas? Dice: discutían en voz alta, se estaban elevando la voz, estaban no siendo educados unos con el otro, no estaban respetándose unos a otros. ¿Qué hizo Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ¿Cuál fue la actitud de él al ver a dos hermanos discutiendo sobre un ayat, faltándose el respeto el uno al otro, elevándose, gritándose uno al otro? Muhammad sallallahu alaihi wasallam se acercó a ellos con el enojo notorio en su rostro, y esto lo narra Abdullah ibn Umar. Dice: se acercó a ellos y su rostro estaba enojado,
y les advirtió inmediatamente y le dijo: antepasados vuestros murieron debido a los desacuerdos que tuvieron sobre las escrituras. Es decir, la interpretación que cada uno de ellos había hecho del versículo. Muhammad sallallahu alaihi wasallam no la estaba cuestionando. Lo que estaba cuestionando era la forma en la cual ellos estaban discutiendo, y que si seguían discutiendo de esa manera iban a llegar a una forma que ya había sido en las naciones anteriores, que era llegar a darse muerte uno a otro por las discrepancias que tenían sobre la interpretación de un ayah. ¿Y cómo se acercó Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ellos? Enojado. Se notaba en su rostro el enojo, porque la forma en la que estaban empezando a discutir iba a separar, desunir, destruir la hermandad que tenían en sus corazones y llevarlos hasta matarse unos a otros. Y eso es lo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam trataba de impedir, de enseñar, de educar. Que puede ser que tengan dos opiniones distintas sobre la interpretación de un ayah, porque Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca les discutió cuál era, o les cuestionó cuál era la opinión que tenían sobre ese ayah. Y ustedes saben que una de las cualidades de Muhammad sallallahu alaihi wasallam es que si ve a una persona en el error no puede dejar de corregirlo. Los sabios interpretan de este hadith que los dos sahabas estaban en lo correcto, porque el hadith solamente está hablando de que Muhammad les cuestionó la forma en la que estaban discutiendo y no el argumento de lo que estaban discutiendo. Entonces Muhammad sallallahu alaihi wasallam se enojó con ellos profundamente y les advirtió que si seguían por ese camino, lo que iban a hacer era destruir la hermandad que tenían y llegar a atentar uno contra la vida del otro, siendo que muy posiblemente los dos estuvieran en la verdad. Y sobre estas discrepancias, sobre este ikhtilaf, sobre esta desunión, algunas personas se sienten confundidas porque hay algunos hadices, si se les puede llamar así, inventados o muy débiles que circulan entre las personas, que dejarían entender que la división o la discrepancia, en vez de ser algo malo, es algo bueno. Uno de estos supuestos hadices es: las discrepancias en mi nación son una misericordia. El ikhtilafu fi ummati, ¿cómo dice? Rahma. Y los sabios del hadith dice, ese supuesto hadith no tiene un sanad. No hay una sola cadena de narración de ese texto que diga que eso es un hadith. ¿Cuál es la conclusión de esto? Es que esto es maudú, inventado. Su significado, por lo tanto, es falso. Otro de estos es: las discrepancias entre mis compañeros, es decir, entre mis sahabas, son una misericordia para vosotros. Lo mismo, es un hadith inventado. Otro es: mis compañeros son como las estrellas, cualquiera que sigáis os guiará. Otro es: en verdad mis compañeros son como las estrellas, seréis guiados por cualquier afirmación suya que adoptéis. Y el último, que también es fraguado o inventado, dice: le pregunté a mi Señor sobre las cosas en que mis compañeros discreparían después de mi muerte. Y Allah me reveló: oh Muhammad, en verdad para mí tus compañeros son como las estrellas en el firmamento, algunas más brillantes que otras, de modo que quien quiera seguir cualquiera de lo que ellos hayan discrepado, estará siguiendo la guía correcta. Todos estos supuestos hadices hablan de que el ikhtilaf, o la desunión, o la separación, o discrepar sobre un asunto sería una rahma, o todas podrían estar correctas, pero son todos, como dijimos, ahadices falsos, o inventados, o fraguados, porque la verdad es que sobre un asunto hay una única verdad. El ikhtilaf en el idioma árabe y en el estudio de la aqida y en el estudio del fiqh tiene dos posibilidades. El primero es diferencias contradictorias o ikhtilaf tadad, que eso es cuando sostenemos una verdad y sostenemos otra verdad o otra postura
y las dos son contradictorias entre sí. Si una es verdad, la otra es necesariamente mentira. Y el otro es diferencias de variación o khilaf tanawwu, es decir, que esta podría ser verdadera y esta al mismo tiempo también podría ser verdadera. Y la mayoría de estas diferencias se dan porque la vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su risala, duró 23 años. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo las cosas de diferente manera, y algunas personas se aferran a una narración de una situación específica y abandonan todo el resto, cuando en realidad todas las narraciones de Muhammad sallallahu alaihi wasallam deberíamos tomarlas y no dejar ninguna de ellas. Pero si volvemos a la situación anterior, en la cual hay un ikhtilaf tadad, o una diferencia o una discrepancia contradictoria, lo que sabemos es que la verdad ante Allah es una de ellas está en la verdad y la otra está necesariamente equivocada. Pero ¿qué pasa de todas maneras cuando entre los musulmanes podemos tener opiniones así? Un ejemplo de ello, por ejemplo, es cuando hay diferencia entre los madhhab sobre si, y simplemente a modo de ejemplo, si la sangre que sale de la nariz o usar el hijama anula la ablución, el udú o no. Algunos madhhab, como por ejemplo el del Imam Ahmad, dice que eso anula la ablución. Y el madhhab del Imam Malik, rahimahullah, dice que eso no anula la ablución. Una de las dos necesariamente está en la verdad y la otra está equivocada. Sin embargo, el adab, la educación que ellos tenían entre ellos cuando discutían estos temas, jamás los llevaba a una diferencia de corazón. Y esto está narrado en uno de los dichos del Imam Ahmad, en los cuales le preguntaban si él rezaba detrás de una persona y después de que él había terminado su oración, le decían que esa persona se había hecho hijama y no había hecho nuevamente el udú. Acorde al madhab del Imam Ahmad, rahimahullah, esa persona no tenía el udú y por lo tanto su oración no valía. Le dice: ¿acaso harías de nuevo tu oración? Y el Imam Ahmad dice: ¿cómo no haría la oración detrás del Imam Malik, rahimahullah? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Imam Ahmad con esto? De que si esa persona tiene el fiqh, a pesar de que es la idea que yo no sostengo, pero a pesar de eso, ese es el fiqh de esa persona, yo voy a respetarlo. Y eso no va a generar una división en mi corazón contra él. Y si esa es la opinión de un gran sabio, ¿cómo no la voy a respetar? Y eso es lo que nosotros vemos lamentablemente en la mayoría de los jóvenes que se ponen en sus discusiones y llegan a discutir tan acaloradamente que rompen su hermandad con algunas personas y luego le quitan el saludo, no lo saludan, no se sientan con él, advierten muchas veces sobre esa persona, cuando en realidad si estudiaran el fiqh, si estudiaran el aqida correctamente, se darían cuenta de que muchas de esas opiniones sobre las que se apasionan en realidad fueron sustentadas con pruebas válidas por muchos de nuestros grandes sabios de Ahlus Sunnah, y entonces mostrarían respeto, mostrarían hermandad hacia esa persona, a pesar de que es válido que en su posición se mantenga firme con su opinión en el fiqh. Pero esas diferencias no pueden llevarnos a la desunión de nuestros corazones y a separarnos o advertir o no tener buena relación con nuestros hermanos. Hay otra palabra también que se utiliza en el Sagrado Corán para las discrepancias, que es no solamente el ikhtilaf, sino el yadal. Allah Azza wa Jal dice: yujadilunaka fil haqq ba'da ma tabayyana. Dice: te discuten sobre el verdadero motivo luego de habérseles evidenciado la verdad.
Y hay otra palabra que también se utiliza en el Sagrado Corán para este significado, que es la disensión o el shiqaq. Y Allah Azza wa Jalla lo utiliza en dos versículos distintos. Uno hablando sobre la relación matrimonial y otros sobre aquellos que disienten tanto con nosotros que no son musulmanes, es decir, sobre el mensaje del Islam. Allah Azza wa Jalla dice en un versículo: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Dice: si teméis la ruptura de un matrimonio, poned un mediador de la familia de él y otro mediador de la familia de ella. Es decir, si temen que haya una ruptura, entonces inmediatamente envíen un mediador de cada familia para tratar de consolidar o de reconciliar ese matrimonio. Y en otro versículo dice: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Dice así: si creen en lo mismo que vosotros, habrán seguido la buena guía. Y si vuelven sus espaldas, es decir, si no creen, por cierto que estarán en una gran discrepancia. ¿Y cuál es esa? El kufr. No siguen la guía correcta. Los sahaba, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y las generaciones que vinieron después, como mencionamos el ejemplo de estos fuqaha, sentaron unos precedentes sobre cuál debería ser el adab, la educación del musulmán en momentos de discrepancia. Puede ser que tengamos opiniones distintas en el fiqh. Puede ser incluso que en asuntos menores de la aqida tengamos alguna discrepancia. Puede ser que en nuestra visión política de cómo llevar adelante una mezquita o una comunidad tengamos opiniones distintas. Pero ¿cómo debe ser el adab, la educación, la etiqueta, acorde al Corán y la Sunna, que debemos seguir para que esas diferencias no afecten nuestra hermandad? Para que esas diferencias no rompan la unión de nuestra umma. Para que a pesar de esas diferencias podamos seguir siendo un cuerpo único y fuerte. Porque si nos dividimos, como dice Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán, se va a ir vuestra fuerza y vamos a ser derrotados. Voy a mencionar 10 reglas que establecieron con su comportamiento los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y los grandes sabios de esta umma sobre cómo llevar adelante esta educación o buen comportamiento en momentos de diferencia, porque es inevitable que nosotros tengamos diferencias, pero nunca debemos dejar que esas diferencias dividan nuestros corazones, terminen con nuestra hermandad y nos debiliten como umma. El primer punto y más importante: los sahabas siempre intentaban evitar la discordia. Sabían que lo más importante era permanecer unidos como hermanos. Entonces siempre trataban de evitar la discordia, y por eso lo primero que ellos hacían era, si había alguna diferencia, remitirse inmediatamente al Corán y la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. A las diferencias sobre asuntos secundarios trataban de no darle importancias, pero cuando había alguna diferencia de opinión entre ellos, no la ignoraban, sino que la atendían inmediatamente. Pero ¿cómo la atendían? Recurriendo siempre a lo que decía Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán y estaba establecido en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, valoraban la unidad y atendían la diferencia, porque dejar las diferencias, ignorar las diferencias, tampoco es bueno. Si uno ignora las diferencias y no sabe cuáles son las diferencias, no sabe qué es lo que puede compartir o lo que no puede compartir con distintas personas. Y puede haber entre las distintas asociaciones o grupos en una comunidad
Como somos musulmanes compartimos el 90% de las cosas, pero hay un 10% en el que podemos tener nuestras diferencias. Si sabemos cuáles son nuestras diferencias y las tratamos y las miramos a la luz del Corán y la Sunna, vamos a saber qué es lo que podemos hacer juntos y también con respeto saber qué es lo que no podemos compartir porque no tenemos una visión igual. Segundo, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam valoraban la unidad de la umma sobre la discordia. Si había alguna diferencia entre ellos les daban más importancia a la hermandad de ser musulmanes y ser de la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y de la umma del Islam que a las diferencias que tenían. Es decir, que las diferencias que ellos podían tener entre ellos en temas de fiqh no afectaba a su hermandad. Y esto es lo más importante entre nosotros. No podemos mirarnos entre nosotros con diferencias y decir, no, porque él sigue la opinión del Sheikh Tal y yo sigo la opinión del Sheikh Tal. O no, yo soy Hanbali y él es Maliki. Como si eso nos dividiera a nosotros. Mirarnos de reojo o darnos la espalda por ese tipo de diferencias. Los sahabas lo que hacían y los grandes sabios, como mencioné en ese ejemplo, es que esas diferencias no afectaban su hermandad y el respeto y reconocimiento que tenían el uno por el otro. Tercero, los sahabas enmarcaban la discusión. No dejaban que una discusión sobre un tema de fiqh se expandiera hacia la hermandad. Es decir, estamos discutiendo sobre este punto en el udú, sobre el otro 99.9% del aqid y del fiqh estamos completamente de acuerdo. Entonces es muy importante saber en qué pequeñas cosas pensamos o vemos distinto para que eso no afecte nuestra hermandad. Cuarto, los sahabas mostraban una metodología saludable para la resolución. ¿Cuál es esta metodología? Recurrir siempre al Corán y la Sunna. Lo que gobierna sobre nosotros no es un sabio u otro, sino que lo que gobierna sobre nosotros es el Corán y la Sunna. Y a veces hay una actitud facilista de algunos hermanos de decir, recurramos a una persona para que inmediatamente dé un juicio sobre nosotros. Y tratan de sugerir a la persona que ellos ya saben que piensan como ellos. Y esa no es la forma honesta y correcta. Hay situaciones que pueden solucionarse de una manera muy fácil. E incluso simplemente con el hecho de saber que hay diferencias entre los sabios y que han seguido opiniones distintas, todos basados en algún aya o en algún hadith, y quizás el usul al fiqh o el usul del fiqh de cada una de esas escuelas hizo que sobre el mismo hadith tuvieran opiniones y conceptos distintos. El simple hecho de saber esto ya hace que estos hermanos dejen de tener esa discusión. Pero para otro tipo de casos lo que se necesita son investigaciones profundas. Nuestro din, si bien es un din fácil y sencillo, hay muchos temas que necesitan el estudio de los sabios y que un gran grupo de sabios se reúne y estudie eso en profundidad y podamos leer investigaciones con todos los versículos del Corán, todos los hadices relacionados sobre el tema, qué han dicho los sabios en la antigüedad y cómo puede aplicarse eso en la actualidad. No debemos ser también completamente simplistas y pensar que todo puede solucionarse simplemente citando un hadiz, porque esa es una de las herramientas, lamentablemente, que se utiliza en la actualidad para desviar a las personas. Se toma un aya o un hadiz sacado de contexto, se ignoran todos los otros versículos y todos los hadiz y se trata de esa manera de manipular a las personas. Si una opinión está fundamentada dentro de un madhab, cualquiera de los 4 madhab reconocidos, es porque ha sido estudiado durante siglos por los sabios. Y podemos estar en desacuerdo con esa opinión, pero lo que no podemos es faltar el respeto, permitir que esa falta de consideración hacia esa opinión nos lleve a desunir nuestros corazones. Y por eso el quinto punto es la educación en el debate. Como vimos, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando 2 sahabas que estaban discutiendo sobre un aya
se estaban elevando la voz y faltando el respeto, el profeta sallallahu alaihi wasallam se enojó profundamente con ellos y les advirtió que si seguían en ese camino terminarían, como en naciones anteriores, matándose uno a otros por la diferencia de interpretación en un versículo del Corán. Y eso pasó en las naciones anteriores y también lamentablemente pasó y pasa en nuestra umma, que por la diferencia de interpretación de un versículo del Sagrado Corán, algunos declaran incrédulos a otros y por lo tanto permiten matar a esas personas. Y eso lo vemos. Y vemos que la mayoría de la gente que hace eso no es gente de conocimiento, sino que es gente que tiene ciertos conocimientos, no un conocimiento total, y lo que hace es tratar de manipular a las personas para llevarlos por ese camino. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos advirtió sobre eso, sobre que debemos tener educación en el debate y que si estamos seguros de nuestra posición debemos defender la interpretación que nosotros pensamos que es la correcta, pero sin que eso lleve a romper nuestra hermandad y sin que eso nos lleve a tal punto de considerar a la otra persona incrédula y por lo tanto atentar contra su vida. El sexto, y que nos mostraron los sahabas y se aprende de este hadiz, es que uno debe ser firme con el argumento pero misericordioso con la persona. Diferenciar siempre entre el argumento y la persona que lo sostiene. Puede ser que nosotros estemos convencidos de que este argumento no es el correcto, que este argumento está equivocado, pero nuestra visión de la persona que lo está diciendo debe ser siempre hacia él la misericordia. Y como nos enseñaron los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿acaso ellos se maldecían unos a otros por la interpretación distinta que tenían de un versículo? ¿O imploraban la guía y la misericordia por el otro porque tenían una visión distinta? Defendían el argumento, pero con la persona eran misericordiosos. Pedían por él la misericordia y la guía. El séptimo punto, y ese nos corresponde a todos nosotros, siempre autoevaluarnos. Tenemos que saber que todo está basado en la sinceridad. Si somos sinceros con Allah, Allah Azza wa Jal nos va a guiar. Pero muchas personas discuten y en algún momento se olvidan en la discusión que lo que realmente deberían hacer es el intisaru lillah, o que sea la verdad de Allah la que triunfe y no mi argumento porque es mío o de mi escuela o de mi sheikh. Y esto es algo que los musulmanes siempre tenemos que hacer. ¿Por qué quiero yo que triunfe este argumento? Y especialmente cuando nos apasionamos y nos indignamos y leemos algo y nos afecta, en ese momento deberíamos evaluarnos. ¿Por qué me está afectando de esta manera? ¿Acaso es porque lo que están diciendo es contrario a la religión de Allah y debo aclararlo? ¿O es porque va en contra de lo que yo sostengo? ¿O es porque va en contra de mi madhab? ¿O es porque va en contra de lo que siempre dice mi sheikh? Debemos aclarar eso siempre adentro nuestro y autoevaluarnos para que Shaitán no nos utilice a nosotros para crear discordia entre las personas, crear separación entre las personas. Los sahabas siempre combatían su ego y este es un punto muy importante, el octavo: combatir el ego. Pensar que quizás somos nosotros los que estamos equivocados y pueden ser ellos los que están en lo correcto. Porque si miramos el ejemplo de los sahabas y de los sabios de las primeras escuelas, un ejemplo muy importante que ellos nos dieron es que escuchaban el argumento del otro. Si nos ponemos a mirar en nuestro ejemplo, cuando la otra parte nos está dando su argumento, y uno lo ve mucho en las discusiones de los jóvenes, no escuchan unos a otros sus argumentos. Cuando estoy discutiendo con algo, o con alguien, mientras él me está dando su argumento, ¿qué es lo que estoy haciendo yo dentro de mi cabeza? Pensando cómo le voy a refutar. ¿Estoy escuchando su argumento? No estoy escuchando su argumento. No estoy siquiera analizando si lo que él me está diciendo es un khilaf tadad, es decir, una diferencia irreconciliable, o es quizás un khilaf tanawwa, una diferencia de variedad. Lo que estoy haciendo es
mientras él me está hablando, no le estoy escuchando, sino que estoy preparando mi respuesta. Y el ejemplo de los sahabas es que ellos escuchaban. Ellos prestaban atención a lo que estaba diciendo uno al otro. Y en los fuqahá, en los sabios de la jurisprudencia, se nota que ellos escuchaban el argumento de la otra parte y analizaban el argumento de la otra parte. Como vamos a ver en una historia, un ejemplo de esto que vamos a ver más adelante. Y el último punto, el noveno es la humildad. Los sahaba y los fuqahá siempre nos mostraron humildad, no soberbia. No creernos por encima de los demás, sino creernos y saber de que la guía y la luz viene de Allah y no de nuestros egos. Entonces siempre mostrar humildad y reconocimiento hacia la otra parte de los hermanos con los que podemos no estar de acuerdo. La última es el respeto. A pesar de que puedo no estar de acuerdo con mi hermano, a pesar de que estoy convencido que él está equivocado, muestro por mi hermano respeto, porque es un hermano musulmán y está basando su opinión equivocado en algo que él ha comprendido. Y está aquel famoso, y estoy seguro que todos ustedes conocen aquel hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que dice que cuando una persona hace un esfuerzo por alcanzar la verdad, pero se equivoca, Allah Azza wa Jal le recompensa una vez. Y cuando una persona hace un esfuerzo por alcanzar la verdad y alcanza la verdad, Allah Azza wa Jal lo recompensa 2 veces. Este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, el cual evidentemente a nosotros como comunidad, como umma, nos falta aplicar, lo que nos enseña es que cuando una persona honestamente y de corazón hace un esfuerzo mirando el Corán y la Sunna a una situación y en lo mejor de su capacidad toma una decisión, si está equivocado, Allah Azza wa Jal no le maldice, ni ordena a los musulmanes maldecirlo, ni ordena a los musulmanes apartarse de él y quitarle el saludo. ¿Qué hace Allah Azza wa Jal? Le recompensa por su esfuerzo. Y por eso estábamos hablando en los puntos anteriores de revisar nuestra intención. Porque, ¿por qué Allah Azza wa Jal lo recompensa? Porque honestamente y en el mejor de su capacidad hizo un esfuerzo por tratar de alcanzar la verdad, pero se equivocó. Y Allah Azza wa Jal lo recompensa. Y al que alcanzó la verdad, Allah Azza wa Jal lo recompensa doblemente. Uno por el esfuerzo que hizo y otro por haber alcanzado la verdad. Entonces, si nos damos cuenta de que nuestro hermano, el cual yo estoy seguro que se ha equivocado, Allah Azza wa Jal no lo está maldiciendo ni lo está enviando al infierno, sino que lo está recompensando. ¿Cómo no voy a ser respetuoso con ese hermano? A pesar de que estar convencido de que él está equivocado. Un ejemplo de esto, tenemos que ver cómo Umar ibn al-Khattab en esta historia nos orienta a que nuestro entendimiento de la religión de todas las personas no es igual. Algunas personas Allah Azza wa Jal les ha dado más capacidad de entendimiento y les ha dado también una fuerza espiritual, una fuerza del imán más fuerte que otras. Esta historia narra que Abdullah ibn Umar estaba en Egipto y algunas personas vinieron y lo cuestionaron a Abdullah ibn Umar fuertemente sobre el comportamiento de algunos musulmanes. Le dijeron, nosotros vemos que algunas personas practican algunas cosas y otros dejan de practicar algunas o cometen algunos pecados, y queremos cuestionar sobre esto a Amir al-Mu'minin, al califa de los musulmanes, que en aquel momento era Umar ibn al-Khattab. Esas personas viajaron con Abdullah ibn Umar desde Egipto hasta Medina y pidieron sentarse con Umar ibn al-Khattab. Y Umar ibn al-Khattab los hizo sentar y empezó a preguntarle a cada uno de ellos. Y le dijo al primero: dime la verdad, por Allah y por el poder que el Islam tiene sobre ti, ¿has leído todo el Corán?
de principio a fin. ¿Has leído todo el Corán? ¿Con quién está hablando Omar ibn al-Khattab? Con un egipcio que ha viajado desde Egipto para preguntarle, que vino a preguntarle y a cuestionarlo sobre el comportamiento de algunas personas. Y Omar ibn al-Khattab le dice: ¿tú has leído todo el Corán? Y esta persona le dice: sí. Y le dice: ¿has actuado siempre acorde a lo que dice el Corán, como si te estuviera gobernando todo el tiempo? ¿Entienden la pregunta? Siempre usted está actuando acorde a lo que dice el Corán, o a veces no puede hacerlo. ¿Qué le dice a esta persona? Le dice: Ya Rabbi, no. O sea, que Allah me perdone, no siempre puedo actuar a lo que el Corán me está diciendo. Y Omar le dice: ¿has obedecido estrictamente el Corán en todo lo que has visto? ¿Has obedecido todas las palabras? ¿Y lo has obedecido al Corán en todas las situaciones en las que se te han presentado en la vida? Y luego Omar empezó a hacerle la misma pregunta a todas las personas que habían viajado desde Egipto para cuestionar a otras personas. Y todas las personas le daban la misma respuesta, de que ellos no habían podido en todas las situaciones aplicar siempre toda la enseñanza del Corán. Y Omar ibn al-Khattab, después de que termina de preguntarles a todos, dice: ¿acaso vosotros esperáis que yo aplique una imposición sobre todas las personas que quieren practicar el libro de Allah, pero no pueden en todas sus situaciones? Nuestro Señor y Proveedor sabe que nosotros vamos a cometer faltas. Y por eso dice en el libro: si os apartáis de los pecados más graves, perdonaremos vuestras faltas menores y os introduciremos en el paraíso honrándoos. Es decir, Omar ibn al-Khattab trata de infundir a estas personas la humildad, de que ellos se dan cuenta que ellos mismos, aunque estaban rápidamente cuestionando el comportamiento de otros, ellos mismos, si se ponían a mirar sobre su comportamiento, se daban cuenta de que ellos también habían cometido faltas y que no habían podido siempre aplicar lo que les decía el Corán que tenían que hacer. Y Omar ibn al-Khattab los llama a la reflexión y les dice: Allah Azza wa Jal ya nos está diciendo eso en el Corán. Y lo que Allah nos invita es a que las faltas o las transgresiones más grandes las dejemos de lado. Y si hacemos eso, las pequeñas transgresiones, Allah Azza wa Jal nos garantiza en el Corán que las va a perdonar, que no las va a mirar. Y a pesar de esas faltas menores que las personas puedan cometer, Allah Azza wa Jal los va a introducir en el paraíso con honra. Y ese es el mensaje que Omar ibn al-Khattab le quiso dar a estas personas que habían venido a exigirle que él como gobernante fuera estricto con toda la sociedad, y en cada cosa pequeña que ellos se equivocaran, él aplicara inmediatamente penas. Quiere Allah Azza wa Jal que comprendamos que nosotros somos seguidores de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y que como seguidores de la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam debemos aferrarnos a su umma y tratar siempre de fortalecer nuestra umma, tratar de aportar siempre a nuestras comunidades para acrecentar la hermandad, para acrecentar el amor que debería haber en nuestros corazones por el hecho de ser musulmanes, y saber que nuestro enemigo es la separación y la desunión, y que tenemos que tratar de combatir la desunión de nuestra umma, porque si no estamos unidos y estamos todos separados y todos en pequeños grupos y todos sin saludarnos y todos quitándonos el buen pensamiento que debemos tener el uno del otro, lo que vamos a hacer es aportar a la debilidad de la umma y al fracaso de la umma.
Y con esto quiero que entiendan, y con estos ejemplos que he dado, de que lo primero que Allah Azza wa Jal nos ordena a nosotros es aferrarnos al Corán y la Sunna. Y basados en la obediencia al Corán y la Sunna, fortalecer nuestra unidad. No estoy hablando de una unidad basada en las opiniones o los deseos de las personas, sino una unidad basada en la obediencia, en aferrarse al Corán y la Sunna, porque eso es nuestra piedra fundamental, eso es el cordel o la cuerda de Allah, Hablullah, al cual todos nos debemos aferrar. Quiero Allah Azza wa Jal que esto nos sirva para fortalecernos como umma, como comunidad, y que podamos aportar a la unidad de la umma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al bienestar de nuestras comunidades, y que de esa manera, como un cuerpo único, podamos conseguir mayor bienestar para toda nuestra comunidad. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me han dado un recordatorio aquí, invitarlos para la conferencia de mañana a las 8 de la noche en 7 Colinas, y que mañana entre las 11:30 y 1:30 y entre las 4 y las 6 de la tarde va a haber se van a repartir traducciones del Sagrado Corán y otros libros en el Paseo Rebellín enfrente de Sara. Ya todos saben dónde es. Barakallahu fikum.